Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy les presentaremos nuestra presentación sobre la fascia transcortical mixta. Los integrantes de este grupo son Edgar Sotelo y quien les habla, Maranata Aguilera. El día de hoy les presentaremos el objetivo de nuestra presentación, que es identificar las causas de la fascia transcortical mixta, su tratamiento y sus respectivas causas. Bueno, ¿qué es la afasia? Son trastornos del lenguaje que aparecen como consecuencia de una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro, están relacionadas con lo que es el habla, así como con la lectura y la escritura. Afasia transcortical mixta son aquellas que presentan síntomas significativos de carácter motor, pero también sensorial. Hablamos de afasia mixta cuando estos signos se presentan sin que aparezca una alteración en la capacidad de repetir frases y palabras. Las personas con este tipo de afasia son capaces de repetir frases largas con relativa facilidad, pero no entienden lo que están repitiendo. También es la suma de las lesiones de la afasia transcortical motora y sensorial. El habla espontánea es muy escaso, ya que puede haber presencia de colalias y la comprensión está muy afectada. Comenzamos con lo que es la clasificación de las afasias. Estas se dividen en dos, en no fluente y fluente. La afasia que estamos viendo en esta presentación se encuentra en la clasificación de no fluente, que es la afasia transcortical mixta. Como así se encuentran las siguientes afasias en esta clasificación, que es la afasia global, la de Broca y transcortical motora. En la otra clasificación, que es fluente, se encuentra la afasia de Wernicke, transcortical sensitiva, afasia de conducción y afasia anómica. La ecolalia es un tipo de perturbación en el lenguaje que consiste en la repetición involuntaria de una frase o palabra que se acaba de decir u oír por parte del paciente. Este tipo de afección se da en niños en la mayoría de los casos, quienes repiten palabras o frases rápidamente después de escucharlas por primera vez. Por ejemplo, un niño al que se le pregunta si quiere leche y que en lugar de responder sí o no repite la pregunta ¿quieres leche? Para corregir este trastorno del habla no existe una cura, es decir, no desaparece nunca, pero sí se puede trabajar para que se reduzca el número de intervenciones que realiza el paciente o la intensidad de las mismas para lograr un estilo de vida mejor. El factor que facilita la aparición de la ecolalia se debe a los TEA o trastornos del espectro autista. Aquí estamos viendo un video de la ecolalia. Este mismo video lo pueden encontrar en nuestra página web. En esta siguiente diapositiva, en este caso los pacientes no pueden expresarse bien ni comprender, pero pueden repetir, recitar y completar palabras y frases. Tanto la lectura como la escritura y la comprensión lectora se encuentran sumamente afectadas. Características de la afasia transcortical mixta. Hay deterioro severo en la lengua hablada, el habla no es fluida, lo que significa que es lenta y entrecortada, el habla no tiene un ritmo o una prosodia típica, el lenguaje hablado suele ser una repetición de lo que se les dice o ecolalia, y hay dificultad para iniciar el habla o crear un lenguaje espontáneo. Algunas de las causas de esta afasia es lesiones en los lóbulos frontal y parietal del hemisferio izquierdo, puede ser un tumor, una infección o un proceso degenerativo o accidente cerebrovascular. ¿Con qué se puede identificar esta afasia? Con el test de Boston, tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. Tratamiento. Los tratamientos de este tipo de afasia dependerán del tamaño del daño cerebral que posee la persona. Algunos de estos tratamientos son rehabilitación cognitiva, terapias, tener una vida saludable, ejercicio y secciones de logopedia. ¿Qué quiere decir logopedia? Son secciones con expresión facial, con la mandíbula, con todo lo que sea expresión facial. Para comenzar, debemos saber qué es la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido por algún daño cerebral, afectando directamente la capacidad para comprender o producir el lenguaje tanto oral como escrito. Existe un tipo especial de afasia que se caracteriza por el mantenimiento de la capacidad para repetir palabras que se han escuchado. Se trata de las afasias transcorticales, la cual se subdivide en afasia transcortical sensorial, motora y mixta. En este caso nos enfocaremos en la afasia transcortical mixta.
Las afasias mixtas son aquellas que presentan síntomas significativos de carácter motor, es decir, aquellos relacionados con la producción del lenguaje y de la escritura, pero también sensorial, o sea, de recepción y comprensión del habla y de la lectura. Hablamos de la afasia transcortical mixta cuando estos signos se presentan sin que aparezca conjuntamente una alteración en la capacidad para repetir palabras y frases. De otro modo, nos estaríamos refiriendo a la afasia global, que se asocia a las lesiones muy extensas del hemisferio izquierdo del cerebro. En este caso aparecen lesiones en los lóbulos frontal y parietal del hemisferio izquierdo, si bien no se ven afectadas las regiones fundamentales para el lenguaje. Es por esto que en ocasiones se hace referencia a este tipo de afasia como un síndrome de aislamiento del lenguaje. Como sucede en la afasia transcortical motora, en la mixta, la fluidez también es normal al repetir, pero se encuentra muy alterada en la emisión espontánea. También se detectan ecolalias y otras repeticiones involuntarias similares. Se caracteriza por preservación de la repetición y una grave afectación de la expresión y la comprensión. La expresión verbal se reduce a ecolalias y no existe capacidad de denominar imágenes. En este caso, los pacientes no pueden expresarse bien ni comprender, pero pueden repetir, recitar, completar palabras y frases. Tanto la lectura como la escritura y la comprensión lectora se encuentran muy afectadas. La afasia se puede producir por accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraneano, tumor e infecciones y enfermedades neurodegenerativas. El accidente cerebrovascular es la causa más frecuente de afasia. La evaluación puede ser a través de la aplicación de pruebas estandarizadas o informal, a través de la evaluación clínica. Se evalúa lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, lectura y escritura. Andrea, ¿me puedes decir qué letra es esta, por favor? A. No. No. Es la O. O. De oso. Oso. Muy bien. Ahora, ¿qué letra es esta? I. No. U. A. A. De abeja. Abeja. No, abeja. A. B. 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 Ja. Ja. Ok. ¿Qué letra es esta? I. No. A. No. O. Es la U. U. De unicornio. Unicornio. Muy bien. Esta paciente hace un año tuvo un accidente cerebrovascular, lo que le ocasionó una afasia transcortical mixta. A ella se le dificulta tanto comprender como expresar con palabras. En esta intervención, la persona afectada debe decir lo que ve, y de no ser así, su terapeuta le dirá lo que es para que lo repita la paciente. La recuperación lingüística suele ser un proceso lento y se deben tener en cuenta lo siguiente: empezar cuanto antes la terapia para que sea más efectiva. La terapeuta empezará con ejercicios básicos para llegar a ejercicios más complejos con el fin de mejorar y practicar habilidades comunicativas. La terapeuta utilizará otro tipo de estrategias comunicativas para compensar el deterioro del lenguaje y que su comunicación sea más efectiva. Es importante trabajar en grupo con otras personas que presenten este tipo de afasia para que se sientan más seguros y puedan practicar conversaciones entre ellos, siempre y cuando esta sea una terapia dirigida por un profesional. Realizar diferentes actividades de la vida diaria, como ir al supermercado, mandar a arreglar unos zapatos, son también útiles. Se puede utilizar el computador para que se aprendan los sonidos de los fonemas. Entonces, la afasia es un trastorno que afecta a la producción, a la comprensión, a la motricidad, a la lectura y a la escritura de los pacientes que la padecen. Pero hoy en día los avances en los tratamientos han mejorado la calidad de vida de la gente que tiene este trastorno.
Conclusión. Como modo de conclusión podemos decir que es fundamental y de suma importancia el saber sobre la afasia transcortical mixta, puesto que podemos identificar sus características, cómo se puede llegar a producir este tipo de afasia y cómo es el tratamiento que se le puede dar para ayudar y mejorar en ciertas características como el lenguaje, la lectura y la escritura. Y que esto nos enseña como futuros y futuras educadores diferenciales a identificar los tipos de afasias y sus respectivos tratamientos y ejercicios que se le pueden brindar. Bueno, aquí se puede evidenciar las referencias que hemos ocupado para hacer nuestra presentación. Con esto damos por finalizada nuestra presentación, esperando le haya gustado. Muchas gracias.